todas y todos. Vamos a seguir con el siguiente tema de este módulo. El tema es ecografía del segundo, tercer trimestre. Soy Adelita Ijar Cifuentes, especialista en medicina materno-fetal, Lima, Perú. Bueno, eh, el tema es bastante interesante, como prácticamente todos los temas que se están tocando en este diplomado. La idea es la siguiente, hablar de qué tan útil es esta ecografía segundo o tercer trimestre. Durante esta charla también vamos a ver cuántas ecografías debo solicitar durante el segundo y tercer trimestre. Es importante remarcar la información previa a la realización de este tipo de ultrasonido. El barrido ecográfico, que es la previa a dar el último paso en esta conferencia, que va a ser la ecografía paso a paso, que bueno, va a ir punto por punto para recordar y reforzar lo que tenemos que checar cuando hacemos ese tipo de examen. A estas alturas de pronto ya se ha realizado temas de las bases del ultrasonido, sabemos que pasa la onda por cristales y se emite las ondas longitudinales de sonido que van a atravesar diferente densidad de tejido y dependiendo de ello me va a dar la escala de grises que ya la conozco de acuerdo a las imágenes que va a proyectar la pantalla del equipo, ¿cierto? Pues bien, pareciera que la ecografía de segundo tercer trimestre no es tan importante quizás si la comparamos con la ecografía de tamizaje de primer trimestre o la ecografía morfológica o de detalle anatómico. No obstante, es una ecografía bastante importante precisamente porque pareciera que no lo es. ¿A qué voy? Lo ideal es que las pacientes se realicen las ecografías especiales, ¿no? La de tamizaje primer trimestre, semana 11, 13.6 y la morfológica de la semana 18 a 24. No obstante, por X motivos, esas ecografías a veces no están presentes. Entonces, tengo que pedir estas ecografías de segundo, tercer trimestre, primero en el momento que capte a la paciente y segundo, como parte del seguimiento. Son las ecografías famosas de rutina que no por ello dejan de ser importantes porque puedo detectar alteraciones durante la evaluación de rutina. Cada ecografía para mí tiene que ser una ecografía nueva. Entonces, por más que, ya tienes la ecografía de tamizaje primer trimestre, ya tienes la morfológica, entonces ahorita que semana 30 lo hacemos más rápido. Ciertamente vamos a avanzar más rápido en comparación con esas ecografías mencionadas, pero esta ecografía también tengo que seguir determinados pasos para que no se me vayan a obviar alteraciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. El primer punto, ¿cuál es la utilidad de esta ecografía? Pues va a depender. Primero que es una ecografía en donde obviamente voy a observar la totalidad del feto y si es que la paciente no cuenta con una ecografía de tamizaje primer trimestre y estamos semana 15, 16, 17, 18, pues le tendré que pedir una ecografía apenas la capte, porque no tengo la ecografía previa y podríamos estar frente a una malformación incompatible con la vida y situaciones que debo de saber en ese momento, tanto la paciente como yo. Siguiente, es que hay unas ecografías que no están como protocolo, pero muchas escuelas consideran que deberían tomarse, así como es protocolo pedir la ecografía de tamizaje primer trimestre, la ecografía morfológica o de detalle anatómico, debería ser protocolo pedir una ecografía entre la semana 31 y 32 o 30-32 para diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino tardío, que se me pasa, precisamente se me pasa porque no lo pienso y es una patología, la restricción de crecimiento uterino, muy importante que debo tener en mente. He ahí la importancia de esta ecografía, la del tercer trimestre, porque precisamente me va a ayudar con las evaluaciones a detectar qué bebito está quedándose en el peso, detectar la velocidad de crecimiento, entre otras cosas. Y también me va a servir una vez más para ver malformaciones o alteraciones, ya sea en el feto, en la placenta, los anexos, ya, porque a pesar de no estar, no ser esas ecografías especiales que ya voy mencionando como 3 o 4 veces, no deja de ser una ecografía que me va a arrojar un montón de datos sobre este embarazo. Tengo que sacarle provecho al máximo. ¿Cuántas ecografías debo solicitar? Ese es otro punto importante que debemos, primero nosotros tener en claro para poder transmitir a las pacientes. Debemos tener bien claro lo siguiente. Hay ecografías que no pueden faltar jamás en un embarazo. Dentro de ellas la más importante pues, es la ecografía de tamizaje primer trimestre. La mal llamada genética ya sabemos que de genética no tiene nada. La siguiente es la ecografía morfológica o de detalle anatómico, semana 18 a 24.
Si tengo esas dos ecografías, pues yo podría solicitar la ecografía del tercer trimestre, semana 30-32, para diagnóstico precoz de restricción de crecimiento intraútero. Y pues de repente si llego a la semana 40-41, una ecografía para ver el peso, el líquido, el estado de la placenta y todo ello. Entonces, en general, si te das cuenta, son unas 4, máximo 5 ecografías en un embarazo común y silvestre sin mayor alteraciones. Pero algunas pacientes o médicos también que tenemos la idea errada, que son 9 meses, entonces una ecografía por mes. De hecho, yo no sé cómo funcionará en sus países el seguro privado, por ejemplo. Aquí en Perú hay un seguro privado, la mayoría de seguros privados te cubre una ecografía por mes. Entonces tú le dices a las pacientes, bueno, ya tenemos la ecografía de tamizaje, de aquí nos vamos a la morfológica, pero un ratito, doctora, yo tengo una ecografía por mes. Me toca yo tengo la semana 12, me toca la semana 16, me toca la semana 18, luego la 24, la morfológica. Y, o sea, y bueno, tienes que explicarle a la paciente, ¿no? Por más que el seguro te cubra 20 ecografías, no tengo que pedir todas las que están en esa, de acuerdo a lo que está, digamos que lo que cubre su capa de seguro, ¿no? No es así, no funciona de la misma forma. Además que hay un principio que yo considero que todas las charlas de ecografía siempre deben tener esto como estandarte, como bandera. El ALARA Principle, no sé si ustedes lo han escuchado, que significa, es la abreviación de la siguiente frase, as low as reasonable achievable. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que la sonda de ultrasonido no se ha demostrado que haga daño en el feto, hasta ahí estamos de acuerdo, debo de utilizar las ecografías estrictamente necesarias. A lo que iba hace un segundo, lo que ya les expliqué, solo que hablan de este principio y no solamente porque yo lo digo, sino que está en la revista Blanca, en la revista de la ISUO, que me refiero, y muchas escuelas de ultrasonido siempre tratamos de transmitir esto a nuestros alumnos, a nuestros colegas que están aprendiendo ecografía, porque no se debe pedir todas las ecografías que yo quiera, simplemente las necesarias. Recuerden que la ecografía, si bien es cierto que es ultrasonido, hay cierta emisión de calor, hay emisión térmica y la temperatura podría producir algún problema. Hasta el momento el ultrasonido no ha demostrado estar contraindicado en el embarazo porque no ha demostrado daño. No obstante, hay que utilizar este principio de Lara todo el tiempo. ¿Ya? Pues bien, nos vamos. ¿Cuál es la información previa a la realización del ultrasonido? Que como todo examen que se realiza es un examen auxiliar. ¿Qué significa? Que no es que yo voy a realizar este examen y la paciente, como siempre, pregunta, doctora, ¿todo está bien? Yo no me gusta utilizar la palabra todo, porque se presta a riesgos, a denuncias médico-legales incluso. Yo no sé si han visto, o de pronto si no lo tienen, sería bueno que en sus exámenes, en sus ecografías, en sus informes, siempre haya un rubro al final o al inicio en donde diga, este examen es un examen auxiliar que no descarta el 100% de patologías, debido a que hay patologías que se van formando conforme avanza el embarazo y no necesariamente en este momento puntual que yo tomo el examen voy a descartar el 100% de patologías. Entonces, eso debe estar bien claro en la paciente. A pesar que el ultrasonido detecta muchísimas malformaciones fetales, sin dudas, hay algunas que pueden obviarse, por más que estemos capacitados, que seamos expertos. Y bueno, precisamente antes de iniciar la ecografía, el equipo de salud, que somos todos nosotras y nosotros, deberíamos de dar la consejería adecuada a la paciente, al familiar, sobre los beneficios y las limitaciones que va a haber del examen. En que si tengo también una paciente con obesidad, un oligohidramnios, un embarazo ya post-término, a veces va a ser un poquito más difícil, ¿correcto? Bueno, ¿a qué se refiere el barrido previo? El barrido previo se refiere al examen, digamos, a la primera vista que tengo yo de este bebé. Cuando uno empieza una ecografía, tengo a mi paciente en decúbito dorsal, con una elevación de pronto de 30 grados máximo. Cuando empiezo a realizar el ultrasonido, lo primero, bueno, he hecho gel, y lo primero que tengo que hacer es mirar rápidamente la situación, posición y presentación del bebito, para ubicarme si está transverso, si está longitudinal, podálico, derecho, izquierdo y todo ello, y para ver si está vivo. A veces también hemos empezado a hacer la ecografía, me he ido un montón de cosas y al final vemos latido y no había latido. Nos demoramos como media hora, no hay latido. Y la paciente que puede pensar que su bebito al inicio estaba vivo, pero me demoré tanto haciendo el examen que falleció. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Uno empieza el examen y hace un barrido previo. Cabecita, líquido, corazón, posición del lado derecho, cefálico derecho, listo, quedamos. Empezamos. ¿Cómo va la ecografía paso a paso? Es el último punto de esta charla y es el que más nos va a tomar
tiempo y les rogaría que pongan muchísima atención porque esto es muy importante. Empezamos. Si bien es cierto que hice el barrido y vi la actividad cardíaca, ahora lo voy a ver con más detalle. Entonces registro la actividad cardíaca y lo registro porque también es un problema médico legal para asegurar que en el momento que estoy haciendo el examen el feto estaba con los latidos cardíacos dentro del rango correcto entre 110 y 160. Ese es el rango correcto. ¿Qué más? Tengo que checar el número de fetos y para eso es que también me sirve el barrido inicial. ¿En qué sentido? Que si son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, ¿sí? Y la corionicidad para ver cuántas placentas hay, es monocoriónico, bicoriónico, monoamniótico, biamniótico y todo ello, porque va a haber un momento en el que puedo hacer todavía ese diagnóstico, pero cuando llegue a la semana 14, 15 incluso, pero cuando llegue a la semana 38 o 37, terminar la corionicidad va a ser un poquito más complicado. Edad gestacional y peso fetal, por supuesto. Si bien es cierto que la edad gestacional se debe datar por la ecografía de tamizaje de primer trimestre, mientras el feto mida de 45 a 84 milímetros, con eso debo yo extrapolar mi fecha probable de parto y hacer el seguimiento de la edad gestacional. Eso no hay discusión, eso no es nuevo tampoco. Si bien es cierto que así calculo y así debo calcular mi edad gestacional, si yo no tengo ecografías previas, si la paciente llega a mí por primera vez a la semana 17, esa va a ser mi ecografía inicial y con esa voy a tener que calcular la edad gestacional. Entonces, sí me va a servir también para calcular la edad gestacional. Ahora que hemos estado en pandemia y muchas pacientes no han tenido el acceso a los lugares para realizarse el control y hay pacientes que llegan a la semana 34, 33 y nunca han tenido una ecografía. Entonces, por eso es que también me va a servir para adaptar la edad gestacional, a pesar de no ser la ecografía ideal para ello, me va a servir. El peso fetal, sin dudas, y ese es uno de los puntos más importantes de la ecografía del tercer trimestre. Calcular el peso y poder diferenciar si estamos frente a un pequeño constitucional, a un RCIU, a restricción de crecimiento intraútero. Por lo tanto, esos dos puntos son bastante importantes. En cuanto a anatomía fetal básica, se refiere a ir órgano por órgano y tener un orden yo. Independientemente que el feto esté transverso, podálico, cefálico, yo debo tener un orden para saber en mi esquema mental que si por último me quedé en el estómago y decir, bueno, si ya estoy en el estómago, lo que sigue es abdomen bajo, riñones, vejiga y miembros inferiores, porque ese es el orden que siempre sigo. Porque si siempre voy en desorden, no voy a saber en qué me quedé. Ya vi cabeza, ya vi riñones. Tengo que tener un orden yo. Y a eso me voy a acostumbrar. Y siempre que hay ecografías, voy a saber qué es lo siguiente que me toque, por más que vinieron y me presentaron un caso que hubo una emergencia y me olvidé. Igual, sigo concentrada en mi orden que ya esté esquematizado. Localización y apariencia placentaria, por supuesto. Si bien es cierto que la voy a ver en el segundo trimestre, solo estamos hablando del segundo y tercer trimestre. Si bien es cierto que voy a ver la localización placentaria y la apariencia en el segundo trimestre, no va a tener tanta importancia como verla en el tercer trimestre. O sea, yo no voy a diagnosticar una placenta previa a la semana 16, 15, 14, pero sí lo voy a hacer semana 30 hacia adelante. A ver, puedo hablar de placenta previa a semana 20-21 dependiendo si mi paciente llega a emergencia con sangrado. Le hago la ecografía transvaginal y encuentro la placenta previa, correcto. Pero no si es que no hay clínica necesariamente, porque simplemente sirve para estresar a la paciente. No puedo decir que una placenta es previa a la semana 15, 16, cuando el útero todavía va a tener que crecer muchísimo más y el tejido placentario por trofismo va a ir creciendo hacia la zona que esté más ricamente vascularizada y al final nunca se quedó como previa. Entonces, el diagnóstico de previa va más o menos en el tercer trimestre y allí es importante, sí, la localización. Apariencia, por supuesto, si es que veo calcificaciones o de repente envejecimiento placentario antes del tiempo correcto. Anexos para evaluar la inserción del cordón, para ver si es que hay cotiledones anómalos también o vasa previa y todo ello. Pues bien, cuando hacemos la parte de la biometría fetal, tenemos que empezar, bueno, depende del orden que ustedes escojan, pero habitualmente empezamos por la cabecita. Entonces, la cabeza del bebé va a tener estos puntos que tengo que evaluar, el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. Luego continúo por la circunferencia abdominal, luego continúa la longitud de fémur, líquido amniótico y placenta. Este es el barrido habitual que yo hago en una ecografía de segundo o tercer trimestre, considerando que ya tiene las otras ecografías especiales.
Cuando empezamos a hacer la parte de cráneo, cabeza, debemos tener en cuenta primero que el sistema nervioso es un órgano estático, no es dinámico. Ahí se mueve porque es el video, pero no es un órgano dinámico, como el corazón, por ejemplo. No obstante, tengo que mover el transductor de manera tal que logre tener la línea media interrumpida por el cavum del septum pellucidum en el tercio anterior, la línea media equidistante de ambos parietales. Puedo ver los tálamos, estas imágenes hipoecogénicas, los ventrículos laterales, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, los plexos coroideos. Esta ecografía, por ejemplo, más o menos debe ser entre la semana 20-22, porque se está empezando a formar la cisura de Silvio, se está dando el fenómeno de opercularización, que es la formación del óvulo de la ínsula, que todavía no está tan formado, y eso es normal a estas semanas, no hay tanto problema con ello. En este esquema es donde yo tengo que hacer mis medidas. Les decía, línea media interrumpida por el cavum del septum pellucidum, pero después continúa. Ese es el cavum del septum pellucidum, es un rectángulo, no son 3 rayitas, son 2, es un rectángulo, es un espacio virtual que se llena de líquido cefalorraquídeo desde la semana 16 hasta la semana 35. Después, tálamos a ambos lados, en medio de ellos el tercer ventrículo, que no necesariamente se va a ver como ahora que no lo vemos porque es pequeño. Y esta es la medida de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, del borde interno al borde interno, de este modo, y la medida de los cuernos frontales de los ventrículos laterales también. Muy bien, entonces en esta toma es que yo voy a realizar recién mi biometría. O sea, para yo realizar mi biometría tengo que tener esta toma, que es un corte axial transventricular. Mido el diámetro biparietal, que antes era tabla externa, tabla interna, tabla interna, tabla externa y todo ello, pero ahorita no tiene trascendencia. Lo que dice la ISBOG es que puedes colocarlo sobre la tabla externa, interna, encima, igual acá, externa, interna, porque las variaciones son milímetros que no me va a aportar mucho realmente, así es que no hay tanto problema con ello. De parietal a parietal, simplemente decimos eso, perpendicular a la línea media, sin dudas, y finalmente la circunferencia cefálica, que si va a ser todo el borde de la circunferencia cefálica. No siempre vamos a encajar exacto como uno quisiera, pero si en alguna parte le estoy regalando un poquito, pues por aquí le quito un poquito para que sea más equilibrado y la toma más exacta a lo que yo quiero conseguir. Entonces, el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica lo puedo hacer en el plano axial transventricular, que es este, o en el plano transtalámico. Esto es lo que le decía, la cisura de Silvio que se está formando, el fenómeno de opercularización que se da a los costados. Esta toma, por ejemplo, es de un embarazo ya más grande, ¿no? Conforme va avanzando el embarazo, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales pueden ir haciéndose más delgados porque el líquido cefalorraquídeo podría disminuir sin que necesariamente sea patológico. Entonces, en un embarazo casi a término de 36 semanas, como dice acá, tengo que buscar también la línea media. La línea media, en la medida de lo posible, siempre el cavum, ¿ya? Semana 36, 37 ya no va a haber a veces el cavum y voy a ver 3 rayitas que va a ser el fornix. El fornix es el piso del cavum, que es porque ya se reabsorbió el líquido cefalorraquídeo y no es patológico. Pero que yo no vea cavum semana 36 para adelante, ok, pero desde la semana 18 hasta la semana 36, 35.6, tengo que ver el cavum. Esta es la toma correcta. Si yo no tengo el cavum, mi toma no es correcta. Entonces tengo que tener esta toma mínimo. Salvo estemos de 36 para adelante, donde se puede cerrar esto y va a quedarme el fornix, que son 3 rayitas, no 2. Línea media interrumpida en el tercio anterior por el cavum del septum pellucidum, continúa al lado del cerebro. Tálamos, 2 zonas hipoecogénicas, digamos que bordean el tercer ventrículo que está aquí, que está pequeñísimo, no se nota. Y en este plano, línea media equidistante de ambos parietales y el cavum y los tálamos, es un plano axial transtalámico. En este plano axial transtalámico también puedo hacer la medida, les decía, biparietal, de un parietal al otro, y la circunferencia cefálica, ¿correcto? Esto es lo adecuado entonces. Puedo hacer la toma de las medidas de cabeza desde el plano axial transventricular y el axial transtalámico. Hay otro plano axial a nivel del sistema nervioso, que es el axial transcerebelar. No es el lugar donde debo hacer la biometría. No es correcto. El transcerebelar axial me va a servir para medir fosa posterior, cerebelo, esternamagna y todo ello,
pero no es el plano ideal o el plano correcto para que yo pueda hacer biparietal y circunferencia cefálica. Eso lo puedo hacer solamente en el transventricular y en el transtalámico. Ojo que incluso aquí se puede hacer biparietal y la circunferencia cefálica porque es un Voluson, pero cuando no tengo equipos de alta gama como es un Voluson, puedo hacer con el diámetro biparietal y el diámetro occipitofrontal el cálculo y pues me va a salir la circunferencia cefálica con ello también. Bueno, nuevamente línea media interrumpida por el caudal del septum pellucidum allí al medio, que es un rectángulo. Tálamos hipoecogénicos, se mide el diámetro biparietal y finalmente la circunferencia cefálica en esta toma. Este es el plano que les decía, el otro plano, el plano axial transcerebelar. Esos tres planos, si es que el oído está encefálico, generalmente, o incluso en podálico o en transverso, los planos axiales son los que generalmente voy a tener abordaje y voy a poder acceder. Línea media interrumpida adelante en el tercio anterior por el caudal del septum pellucidum, que son dos rayitas, porción pequeña de tálamos, y estos son los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales, y aquí empieza el cerebelo, ¿correcto? Esta zona más ecogénica, que va a ser el vermis cerebeloso, esta zona hipoecogénica, que son los hemisferios cerebelosos, cisterna magna, ¿correcto? Como siempre, línea media equidistante de ambos parietales. El plano axial transcerebelar es un buen plano para evaluar fosa posterior. Esta es fosa posterior. Bueno, en este caso también es un embarazo más avanzado, lo mismo, línea media, pedúnculos cerebrales, el cerebelo, hemisferios cerebelosos, un poquito hipocogénicos, diámetro transverso del cerebelo, cisterna magna. Conforme va avanzando el embarazo, a veces es un poquito más difícil tener las tomas del parénquima más claras, porque recuerden que el ultrasonido ingresa por las fontanelas, por las fisuras, las fontanelas. Entonces, en la medida que va avanzando el embarazo y se van cerrando las fontanelas o van disminuyendo en tamaño o el hueso se va osificando más, ya el ultrasonido no pasa con tanta facilidad. Bueno, y eso es importante también tener en cuenta, porque en casos, por ejemplo, de craneosinostosis, puede que yo tenga un embarazo de 25 semanas, donde se ve clarito el parénquima y todo, y lo veo oscuro como esto. Ah, no, de pronto puede que estén cerrando prematuramente las suturas, fisuras y todo ello, y por eso es que el ultrasonido no puede pasar y tengo que pensar ya en una patología. Nuevamente línea media, caudal del septum pellucidum, pedúnculos cerebrales, diámetro transverso del cerebelo, cisterna magna, línea media, caudal del septum pellucidum, pedúnculos cerebrales, diámetro transverso del cerebelo y cisterna magna, ¿correcto? Vamos bajando. Entonces, de acuerdo al orden de ideas que les había demostrado, que les había descrito en la ecografía segundo y tercer trimestre, luego que evalúo la cabeza, voy a bajar a la toma del abdomen. ¿Qué es lo que tengo que ver el abdomen? En el abdomen tengo que tener una circunferencia en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque también conforme va avanzando el embarazo, semana 38, 39, a veces tengo que presionar un poquito más para poder sacar la toma porque hay poco líquido, porque la mamá se subió 20 kilos de peso, y no me va a dar una circunferencia tan bonita pues como esta, me va a dar digamos, una imagen ovalada que no va a estar mal tomada. En verdad que a veces va a ser complicado. Nosotros ponemos en las charlas o en los libros pues, las imágenes más bonitas, qué es lo que tenemos que buscar, qué es con lo que tenemos que aprender, pero no siempre es tan bonito como vemos allí, ¿no? Como, como la foto que ponen en su Instagram y salen lindas y después de cabeza para abajo están con pijama y están en otro lado y la foto sale simpática. No siempre nuestra foto es tan bonita como la que ponemos, pero para efectos de enseñar, pues tenemos que dar las mejores fotos. Y tiene que ser parte de nuestra rutina que la mayoría de nuestras fotos pues sean buenas, pero no siempre es así, les repito. Tercer trimestre, a veces nos sale una foto no muy simpática, pero es lo que tenemos, poco líquido, obesidad y todo ello. Bueno, ¿y cuáles son los reparos anatómicos que tengo que tener aquí? Pues importante, primero tratar de buscar, primero que es un plano transversal en el feto, en donde voy a buscar una circunferencia que a este lado pueda ver la columna vertebral. En este caso, delante de la columna vertebral, ligeramente a la izquierda, la aorta descendente, la cámara gástrica hacia el lado izquierdo. Hay una cosa importante, y por eso es que les decía lo del barrido ecográfico inicial. Cuando uno ya entra a estos planos de transtorácico, transabdominal,
debe de tener en la mente la posición, situación, presentación del bebito. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo este bebito en longitudinal, cefálico, izquierdo, perfecto, porque está en cefálico izquierdo, entonces las estructuras izquierdas van a estar para abajo, estómago para abajo, aorta para abajo, vena cava hacia arriba, correcto. La línea para abajo es izquierda y de la línea para arriba es derecha. Pero ¿qué tal si este bebito está podálico izquierdo? Entonces, si el bebito está podálico izquierdo, estamos frente a un situs inversus, porque el estómago estaría a la derecha, ¿correcto? Entonces, es muy importante que yo sepa en qué posición está mi bebé antes de empezar la ecografía. Por eso es que lo primero que dije fue hacer un barrido para ubicar al bebito. Bueno, en este caso el bebito estaba cefálico izquierdo, tranquilas. Este es el estómago, la cámara gástrica, aorta descendente, vena cava inferior, un pedacito de las suprarrenales, el seno portal, todo el tejido del hígado y una costilla arriba, una costilla abajo. ¿Cuál es el reparo anatómico para medir la circunferencia abdominal? Pues columna, cámara gástrica y seno portal. Obviamente una costilla arriba y una costilla abajo, porque si veo más costillas, por ahí que mi toma se está oblicuando. Y procurar en la medida de lo posible conseguir una circunferencia. Entonces, vemos que en esta toma, por ejemplo, miren ustedes, en esta toma, que ya es un tercer trimestre mucho más avanzado del embarazo, se ve un poquito más oscuro, hay más tejido adiposo, entonces tenemos, a ver, vamos a pararlo por aquí para poder mirar. A ver, paramos aquí. Tenemos la columna vertebral aquí atrás, aorta descendente, ligeramente adelante y a la izquierda de la columna. Cámara gástrica. A ver, primero, este bebito, ¿en qué posición estaba? Este bebito estaba en longitudinal cefálico derecho. Perdón, este bebito estaba en longitudinal podálico derecho. Podálico, ubíquense ustedes, ¿ah? Podálico derecho, entonces para abajo estaría todo el izquierdo. Entonces un bebito podálico derecho. Tenemos la aorta descendente delante y ligeramente a la izquierda de la columna, la cámara gástrica aquí, el seno portal que generalmente le da la espalda a la cámara gástrica, y la vena cava inferior que suele estar al costadito de las suprarrenales. Entonces, una costilla arriba, una costilla abajo y aquí hago la medida de mi circunferencia abdominal. Ojo que la circunferencia abdominal no se mide de costilla a costilla, sino de piel a piel, porque el tejido celular subcutáneo me va a dar un poquito más de semanas. Y dentro de todas las tomas que yo hago, cabeza, abdomen, fémur, plano torácico, extremidades, la toma del diámetro abdominal es la toma que más se va a aproximar, o sea, que más peso tiene en el algoritmo que utiliza el ecógrafo para darme el peso al final. Esta toma es bastante importante. Es más, se aconseja por ahí que debería tomar 2 o 3 veces para decir que la toma es correcta. Una costilla arriba, una costilla abajo, cámara gástrica, seno portal dándole la espalda al estómago, aorta descendente, vena cava inferior un poquito más adelante, y bueno, nuevamente aquí, ¿no es cierto? Miren, tenemos un embarazo de 38 semanas, ya es prácticamente a término. Columna vertebral, aorta descendente, cámara gástrica, seno portal, la aorta generalmente pegada a la columna vertebral, que es hueso, es blanco, y ligeramente a la izquierda. Cámara gástrica y seno portal. Una costilla arriba, una costilla abajo y medir desde piel a piel, no necesariamente costilla a costilla, sino piel a piel, porque el tejido celular subcutáneo me va a dar más peso del que yo puedo pensar. Seguimos entonces en el siguiente plano. En el siguiente plano tenemos el plano transtorácico. En el plano transtorácico, si bien es cierto que no voy a hacer una ecocardiografía avanzada, sí voy a hacer la básica. Yo tengo la obligación de hacer al menos los cortes básicos, que son 4 de la ecocardiografía, para asegurarme que en todo caso estoy viendo un corazón que no me impresiona que tengan alteraciones. En el plano transtorácico, lo que más o menos calculo es el área cardíaca respecto al área torácica. Es el famoso índice cardiotorácico que debe ser 1/3. Área. Si yo utilizo perímetros, porque el índice cardiotorácico algunos lo consideran perímetro cardíaco entre perímetro torácico, pero la gran mayoría, incluso para los estudios de investigación, se considera área cardíaca entre área torácica. Y eso debe ser 0.3. Si yo utilizara perímetro, sería 0.5.
Aprovecho también para hacer el eje cardíaco. El eje cardíaco es la medida de la columna vertebral hacia el apéndice gifoides, que es esta blanquita que está aquí, y la otra línea que va a ir por el tabique interventricular. No es este el ángulo es este de acá, el que forma las dos líneas que les acabo de mencionar. Y el eje cardíaco va a ser esto de aquí, que normalmente es de 45 más o menos 20 grados. Ese es el eje cardíaco correcto. En este plano transtorácico también tengo que aprovechar a mirar las estructuras pulmonares. Los pulmones son generalmente isoecogénicos en comparación. Ambos pulmones, en todo caso, tienen una ecogenicidad homogénea, digamos, continua, abrazan al corazón, no tiene que haber imágenes quísticas, irregularidades. Tal cual lo vemos aquí, estos son unos pulmones normales. Entonces, también tengo que evaluar los pulmones, el tejido pulmonar. Este es el plano de 4 cámaras, ¿cierto? Donde vemos dos aurículas, dos ventrículos, las válvulas auricular-ventriculares están abiertas, tabique interventricular, el septum primum, listo. El corazón, a diferencia del cerebro, sí es un órgano dinámico. Y como es un órgano dinámico, pues lo voy a ver de esta forma. Voy a poder parar solamente cuando friso, cuando congelo la imagen y voy con el rol de a poquitos y retrocedo. Pero debo de acostumbrarme a evaluar el corazón en movimiento porque es parte de la forma de evaluarlo. ¿Qué es lo que vemos? Un corazón con el eje, con una levocardia habitual, 45 más o menos 20 grados, los pulmones que abrazan al corazón, en este caso tabique interventricular, es un corte de 4 cámaras también, tabique interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, porque el corazón derecho es el que está pegado al tórax. El corazón derecho, este es el ventrículo derecho, porque aparte que está pegado al tórax y sé que es el derecho, tiene la famosa banda moderadora, que es un tabique fibroso que va de la valva posterior de la tricúspide hacia la punta del corazón y hace que yo vea una zona más ecogénica en comparación al ventrículo izquierdo. No porque el ventrículo derecho sea más pequeño, sino que este tejido pues me da esta imagen como que hace sombra, como es ecogénica y me da la impresión de tener un ventrículo más pequeño, pero son del mismo tamaño. Esta es la válvula tricúspide, se cierra y se abre al mismo tiempo que la válvula mitral, que está hacia el lado izquierdo. Encima de ellas, el septum primum, aurícula derecha, aurícula izquierda, donde van a drenar las venas pulmonares, y aparte que también sé que es la aurícula izquierda porque está al costado de la aorta descendente, aorta torácica, ¿correcto? Entonces, esto es lo que yo voy a ver en un corazón en movimiento segundo y tercer trimestre, ¿ok? En ambos casos voy a ver todo lo que les estoy describiendo. Otra cosa a tener en cuenta, que si bien es cierto que no voy a hacer una ecocardiografía avanzada, las cardiopatías congénitas son dentro de las cardiopatías congénitas son las alteraciones congénitas más frecuentes a nivel mundial. O sea, dentro de todas las alteraciones congénitas, las cardíacas están en número uno, en primer lugar. Por lo tanto, solamente haciendo la ecocardiografía básica, yo descarto un 65% de alteraciones. ¿Qué significa ecocardiografía básica? El situs abdominal, que ya lo vimos, cámara gástrica, aorta torácica descendente, aorta abdominal descendente y vena cava inferior. Situs abdominal, situs solitus, que es el plano de 4 cámaras, luego el tracto de salida ventrículo izquierdo, tracto de salida ventrículo derecho y el corte de 3 vasos. Entonces, haciendo esos famosos 5 cortes de Jagger, yo estoy descartando un 65% de alteraciones cardíacas, que es un montón, y que me salen rapidísimo en realidad. Así es que debo de acostumbrarme a hacer ese barrido rapidísimo. Ahora, utilizo el Doppler, ¿por qué? Porque si bien es cierto que haciendo esos cortes descarto un 65% de alteraciones cardíacas, los defectos septales a nivel de tabique interventricular se ven con el Doppler y en un plano horizontal. Bueno, este está un poquito angulado, pero la idea es tener un plano horizontal, el tabique en horizontal, poner el color, porque si yo tengo una comunicación interventricular voy a ver este tejido que va a atravesar de un ventrículo al otro de forma perpendicular y va a ser aliasing, mismo ductus, porque como son zonas de pequeño calibre, va a haber regurgitación de la sangre y es bidireccional, derecho a izquierdo, o sea, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, de un lado hacia el otro. En este caso lo pongo el normal para que vean que es así como se debe ver. Si por allí me distraje, estuve viendo a otra persona o conversé con alguien durante ese momento, friso y retrocedo con el rol. Esa es la importancia del rol cuando uno cuando uno evalúa estructuras dinámicas, como el corazón en este caso. ¿Qué más puedo ver aquí? Un poquito de líquido pericárdico, que es lo normal, que no hay problema. Que si le pusiera flujo, que a veces pinta aquí, se va a ver el rojo y azul porque también es un flujo bidireccional que es normal. ¿Ok? Bueno,
Entonces seguimos. Eh, Seguimos bajando, ya hemos visto la cabeza, hemos visto el plano torácico, hemos visto el transabdominal. Ahora vamos a las vías urinarias. Tengo que ver los riñones. Tengo que ver los riñones, pero a veces se me hace un poquito complicado por la forma o la posición en la que pueda estar el feto. Entonces, nuevamente me ayudo del Doppler. El Doppler es una herramienta bastante simpática porque en pacientes con oligodramnios o con obesidad, en donde realmente es difícil visualizar las estructuras fetales, al poner el color me va a ayudar muchísimo a localizar los vasos que irrigan a estas estructuras y pues dar por hecho que su presencia es correcta. ¿A qué me refiero? Puntualmente al tejido renal. Los riñones se tienen que ver, como de pronto los estoy viendo acá, pero si es que no los logro visualizar por los problemas que les he dicho, las intercurrencias que les he mencionado, yo pongo el color y voy a ver la aorta descendente y sus dos ramas que me van a ir que van a ser las arterias renales. Si tengo dos arterias renales, pues tengo dos riñones. Ya tanto la arteria como la vena van juntas y bueno, y voy a colocar el color y ubicar ambos riñones que me indicarían que digamos, se están formando de forma correcta. Luego bajo y llego al abdomen bajo, que va a ser la localización de la vejiga. La vejiga es este tejido que se ve redondeada, esta imagen que se ve redondeada, hipoecogénica, anecogénica en realidad, que va a ser porque tiene líquido. En la ecografía ya lo deben haber revisado. Lo negro es agua, lo blanco es hueso, ¿no? Aquí vemos el hueso ilíaco. Entonces, esto es agua y al poner el color, que siempre tengo que ponerlo también, voy a identificar las dos arterias umbilicales que se van a fusionar después con la vena umbilical para dar el cordón umbilical. Pero siempre ambas arterias umbilicales que abrazan a la vejiga. Si hubiese una, ya estamos frente a una alteración, ¿cierto? Lo correcto es que haya dos arterias umbilicales. Nuevamente aquí, solo que ya no en video, sino la figura estática, que si tengo la aorta descendente y las dos arterias renales que salen, pues no hay problema, tengo tejido renal, no hay problema. Si yo no tuviese, vería solamente una rama y diría agenesia o de pronto hipoplasia de algún riñón si es que veo este calibre grueso y este delgadísimo y se logra ver realmente. Bueno, finalmente vamos a la evaluación de las extremidades, sobre todo el fémur, para evaluar el tamaño, el peso, la edad gestacional. Con el fémur cierro yo las medidas más importantes en las que se va a basar este Hadlock para darme un peso aproximado. Diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y fémur. Esas son las 4 medidas que tiene que tener sí o sí mi feto al evaluarlo durante el segundo y tercer trimestre para que me arroje unas semanas aproximadas y un peso aproximado, con cierta variación dependiendo de las semanas y de la ecografía también. Bueno, en cuanto a la evaluación del fémur, se supone que deberíamos medir al menos 3 fémures para que la máquina saque un promedio correcto. Siempre la medida es de diáfisis a diáfisis, ¿ok? De diáfisis a diáfisis, de diáfisis a diáfisis. El fémur es característicamente continuo, es el hueso más largo del cuerpo humano, la ecogenicidad es mayor en comparación al tejido circundante. Lo importante de esto es comprender que cuando uno hace ecografía, ya se lo deben haber mencionado, lo remarco una vez más porque es bastante importante. Si ustedes están haciendo el diplomado de ecografía, tienen que tener en mente que su imagen debe de ser grande. La imagen, así sea fémur, que es como le digo a los chicos, a los residentes cuando hacemos ecografía, el fémur es el comodín, ¿no? El más fácil. Por ahí empiezan, hacen su fémur y ya se fueron los ecografistas, y eso está bien, porque te da un poco de confianza. Pero a pesar de ser medio sencillo poner la toma del fémur, tienen que poner un fémur grande. Así sea simplemente la imagen lineal, continua, ecogénica del fémur y que pareciera tan sencilla, que realmente pues es sencilla. No debo tener mi toma inmensa de mi pantalla y el fémur aquí chiquito. El órgano que voy a evaluar es el centro, es el protagonista. El órgano que voy a evaluar debe de ocupar la mayor cantidad de pantalla, 75% de la pantalla como mínimo, estar al centro y ser grande. Porque también aquí recuerden que puedo diagnosticar displasias musculoesqueléticas, también puedo diagnosticar aquí si es que está presentando problemas de osteogénesis imperfecta, si veo fracturas, si veo angulaciones del hueso del fémur cuando debería ser continuo y lineal como lo estoy mostrando aquí, si veo hipoecogenicidades, alteraciones o la ecogenicidad no continua, como aquí, por ejemplo, miren qué bonito, todo ecogénico. Aquí también mantiene relativamente la misma ecogenicidad durante todo el contorno. Pero ya
tengo que visualizar y grabar en mi cabeza las imágenes normales, las imágenes correctas, para yo poder diagnosticar cuando se presenta realmente algo alterado. Y si no voy a hacer la especialidad de medicina materno-fetal, al menos saber que no está dentro de lo adecuado para derivar al especialista, para que realice el examen pertinente y no se me pase. Esa es la idea. Muy bien, seguimos bajando y vamos a la parte de los genitales, que para serle franca no me gusta mucho la parte de los genitales, no porque no sea importante evaluarlos, sino porque tú te preparas tanto para tus ecografías y le explicas a la paciente que el riesgo de preeclampsia, que el hueso nasal, un millón de cosas, y estás que te esmeras y cargas todas las tomas del corazón para que la paciente te diga, ya, pero me va a decir el sexo, entonces te mata, ¿no? Pero bueno, la evaluación de los genitales también es parte de la evaluación de la ecografía del segundo y tercer trimestre. Solo estoy hablando de la ecografía del segundo y tercer trimestre. No quiere decir que para las otras ecografías no se realiza, sino que quiero que me entiendan que solo estoy hablando del segundo y tercer trimestre. Entonces, son importantes esas evaluaciones porque también hay problemas de hermafroditismo, hipertrofias suprarrenales y situaciones que pueden condicionar una morfología anómala de los genitales externos. Entonces, en este caso, que vemos aquí las líneas hiperecogénicas y una al medio que van a ser signos de que estoy frente a una vulva, ¿cierto? Esta es una mujercita, esta es una vulva, por aquí están las nalgas y veo tres líneas ecogénicas, los labios mayores y pues al centro la otra línea ecogénica que no es más que son parte de la conformación de la vulva, ¿no? Para este lado, pues no necesito video, es clarísimo, siempre los genitales masculinos son facilísimos de reconocer porque vemos las bolsas escrotales y el pene, el glande, las bolsas escrotales con los testículos en su interior aproximadamente ya desde inicios de finales del segundo trimestre ya están los testículos en las bolsas escrotales. Terminando casi el segundo trimestre ya los testículos tienen que estar en las bolsas escrotales. Este es el glande, líquido, amniótico, anecogénico, ¿cierto? Entonces también tengo que evaluar los genitales. Otra cosa importante que no se me debe pasar y que debo de ver en todas las ecografías es la evaluación de la columna vertebral, sobre todo el trastorno neurológico congénito más frecuente, que es la espina bífida. Y la espina bífida, la mayoría de las veces, afecta a la columna lumbosacra. Entonces tengo que evaluar cuerpos vertebrales, apófisis espinosas, el cono medular. Miren ustedes qué clarísimo se ve aquí el cono medular, por eso es que le puse este video. Esta imagen hipoecogénica y la terminación en punta, ¿cierto? Este es el cono medular. Importante también porque debe terminar así, para abajo, pegado hacia los cuerpos vertebrales, no hacia arriba. Si terminar esta punta hacia arriba, pienso yo en una médula anclada. Entonces, así terminar para abajo, ver el cono medular y luego viene la caudequina, ¿cierto? Las imágenes estas ecogénicas como cabellos. Entonces, no se queden con lo que estoy mencionando ahora o les estoy mencionando en el video, en las clases, perdón. Vayan y en sus ecógrafos repliquen estas imágenes, supérenlas y háganlas tal cual les estoy mostrando, porque si no, no va a tener sentido. La ecografía es eminentemente práctica. Lo que nosotros damos durante las clases son las directivas, las direcciones o directrices que deben de tener para que hagan la ecografía de la mejor manera, porque también ir a la guerra sin tener nociones, pues no sirve. Pero estas imágenes tienen que replicarlas. Este cono medular, búsquenlo ahora. A partir de ahora, cada ecografía que hagan, pónganse a buscar esta puntita en la que termina el cono medular y luego sigue la caudequina para que vean, que va a ser bastante interesante y les va a dar mucho gusto cuando la vean por primera vez, de repente si ya no la han visto. Igual, esto es cuando ya tengo la imagen estática, hipoecogénica, la punta hacia abajo, cuerpos vertebrales, apófisis espinosas, y bueno, si estamos en el segundo trimestre, generalmente entre L2 y L3 termina el cono medular, y si estamos en el tercer trimestre, generalmente L1 ya termina el cono medular y luego viene L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y el coxis. ¿Correcto? Entonces, esta es la evaluación de la columna lumbosacra, que es importante también. Cono medular, caudequina. Finalmente, la evaluación de placenta y anexos. La evaluación de placenta y anexos es importante porque recuerden que hay un tema que se llama envejecimiento placentario. Yo tengo 3 grados de placenta, grado 1, grado 2 y grado 3. De manera general, cuando uno hace la ecografía rápidamente, está en el primer trimestre, ponle grado 0, 1.
Estamos en el segundo trimestre, grado entre 2 y 3 y tercer trimestre, grado 3. Pero no necesariamente es así. Cuando yo tengo, como en este caso, por ejemplo, los cotiledones tan bien definidos, imbricaciones que van desde la cara fetal hasta la cara materna, a ver si lo logro detener aquí, miren, que se ve cotiledones bien definidos, estamos frente a un grado 3. No porque tenga presencia de lagos placentarios o zonas con isquemia y calcificaciones. ¿Ah? No, 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 eso no necesariamente es el grado. El grado 3 es cuando las imbricaciones llegan de la cara fetal hasta la cara materna, ¿correcto? Por ahí creo que habían otros para ver. Entonces, aquí por aquí hay otro. Bueno, esta es una placenta grado 3. Lo que tengo que evaluar durante la ecografía es la localización placentaria. En este caso es una placenta anterior, mi transductor está arriba, entonces la placenta es anterior. La localización placentaria y las características de la misma. A ver, que yo encuentre una placenta de este tipo a la semana 30, pues me va a llamar mucho la atención, porque que yo tenga un grado 3 a la semana 30, un grado 3 antes de la semana 35, y hablamos de un tema puntual que se llama envejecimiento placentario, que tiene un manejo diferente. Pero si tengo un grado 3 semana 35 hacia adelante, pues no me llama mucho la atención. Además, la localización placentaria. Si estamos en el tercer trimestre, allí sí me importa la localización placentaria. ¿Es previa? ¿No es previa? Volvemos al aspecto. En pacientes de cesáreas anteriores, mirar bien la diferenciación entre el tejido placentario y el miometrio, como aquí se ve clarísimo, ¿cierto? Esta es la placenta y lo más oscurito arriba que es el miometrio, porque en caso de cesáreas anteriores el riesgo de acretismo, percretismo, incretismo. Aparte, en casos de fetopatía infecciosa, determinar, imagínense a la semana 20 esta placenta con calcificaciones y ello, ni hablar, sería patológica. Entonces tengo que evaluar la placenta, su morfología y la localización. Ambas cosas son importantes. Ahora, cuando digo placenta de Nexus es porque también el cordón umbilical es importante. Tengo que saber en dónde se está insertando el cordón umbilical. Para eso no siempre voy a necesitar el color. Miren ustedes qué clarísimo se ve acá. Esta es la placenta, en este caso yo soy el transductor, estoy aquí arriba, y la placenta está posterior. Entonces esto es una placenta grado más o menos entre grado 1, grado 2, grado 1 diríamos, y el cordón umbilical está insertándose de forma céntrica, aquí lo vemos. Tengo dudas, ok, le pongo color, y aquí está. Pero en realidad no es necesario el color, ¿no es cierto? Lo vemos clarísimo. Y bueno, aquí está el cordón umbilical y el tejido placentario subyacente. Líquido amniótico, ¿importante evaluarlo? Pues claro que sí. Y hay tres formas de evaluar el líquido amniótico. La primera forma de evaluar el líquido amniótico es como de pronto lo estoy haciendo aquí. Primero, durante mi barrido mismo, durante el barrido, olvídense de la patología que puedan estar viendo, pero durante el barrido que uno realiza en ecografía, ya se dio cuenta cuánto de líquido tiene. Y esa es la primera forma de evaluar, la subjetiva. Obviamente lo tiene que hacer ya un ecografista experto, estamos hablando de experto, un ecografista que hace 10 a 20 ecografías diarias, 5 o 10 veces por semana mínimo. Entonces ya uno tiene costumbre y te fijas, hay líquido está normal o líquido está... Por ejemplo, en este caso, ponte más o menos semana 30 y hago este barrido y veo el líquido, está dentro de lo normal, no me llama la atención. ¿Y qué tal si estoy haciendo mi ecografía y veo este líquido y tengo ya 38 semanas? Primero que para 38, primero que el líquido de pico, el pico del líquido amniótico se alcanza semana 30-32 y después de eso va bajando. O sea, si quiero ser puntual y hablar solo sobre líquido cefalorraquídeo, hablo de oligohidramnios y polihidramnios dependiendo de los percentiles en donde se encuentren para las semanas, cosa que no lo hacemos de pronto a detalle, solo tenemos la costumbre de ver la medida de los pozos, el índice líquido amniótico, ¿no? Pero oligohidramnios y polihidramnios se define de acuerdo a percentiles y de acuerdo a las semanas. ¿En qué percentil? De acuerdo a las semanas. Entonces, semana 38 que yo tenga esta cantidad de líquido, pues para mí son polihidramnios. Igual, si encuentro esa cantidad de líquido y ya no me parece un líquido normal, me corresponde hacer la medida para tener el dato exacto. Entonces, luego, primero la evaluación es objetiva. Segundo, la evaluación, una foto más. Igual, vuelvo a que la evaluación inicial es, olvídense la patología que pueden estar viendo, pero vuelvo a que la primera forma de evaluar el líquido amniótico es subjetiva. Y miren ustedes, tengo un embarazo aquí y no tengo nada de líquido amniótico. Son anhidramnios prácticamente, ¿correcto? Esa es la primera forma de evaluar el líquido amniótico de forma subjetiva.
la siguiente forma es, a ver, si yo estoy sospechando de un oligohidramnios, lo mejor va a ser hacer un pozo, va a ser medir un pozo mayor. Y si voy a medir un pozo mayor, primero que el transductor convexo, debo usar el transductor convexo transabdominal. Mi mano tiene que estar en posición vertical perpendicular al piso, no a la barriga de la mamá. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una barriga de este modo y estoy con mi transductor, vengo hasta este lado, entonces ahí puedo medir, no, mi transductor tiene que estar vertical. Si me estoy yendo a los costados, mi transductor sigue vertical. Cuando voy al fondo, mi transductor sigue vertical. Y con mi transductor en vertical, mi mano en vertical, es que yo congelo la imagen y mido. De este modo vertical, sin interposición de estructuras fetales ni interposición de cordón umbilical. Entonces, esta medida vertical va a ser mi pozo máximo, en este caso 58 milímetros o 5.8 centímetros. No debe atravesar cordón umbilical ni estructuras fetales, les dije, y de ser posible asegurarse con el doble color. En casos, en verdad, en los que tengo dudas y no hay tanto líquido, pongo el color y veo aquí está lleno de cordón cuando aparentemente me parecía que no había. Entonces, para asegurarme. ¿Qué cosa sería para mí normal? Un pozo mayor, valga la redundancia. El pozo máximo que sea mayor de 20 milímetros y menor de 80 milímetros, porque menor de 20 sería oligohidramnios. Y el último parámetro que va a ser, para evaluar el líquido amniótico, que va a ser el índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico consiste con mi mano en vertical, el transductor, como les he mencionado, ir a los 4 cuadrantes. Y los 4 cuadrantes, como están ahí en la foto, medir los 4 cuadrantes igual, sin cordón umbilical, sin estructuras fetales allí, y hacer la medida de todos los 4 pozos y me va a salir, como vemos aquí, un ILA de 19. Un ILA debajo de 25 normal. Un ILA de 25 hacia arriba polihidramnios, ¿correcto? ¿Qué aconseja la ISWOG? La ISWOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, aconseja que se realice pozo mayor o pozo máximo cuando sospecho oligohidramnios, de manera tal que si tengo ya 25 milímetros de pozo, diré normal, y utilice índice de líquido amniótico cuando sospecho de polihidramnios. Puedo utilizar el índice de líquido amniótico para oligo y el pozo mayor para polihidramio, sí, correcto, pero no es tan específico como quisiera y podría sobrediagnosticar diagnósticos. Por ejemplo, ¿qué tal si la paciente está un poquito de costado y todo el líquido se fue a un pozo? Y mido y me sale 100 milímetros, 10 centímetros de pozo. Se supone que el pozo máximo debe ir entre 2 y 8. Si ya me sale 10 centímetros, es un polihidramnios. Pero de pronto mido en el otro pozo y me sale 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 10, 11, 12, 13. No fue un hila de 13, no es polihidramnios. Igual en el caso de oligohidramnios, por ejemplo, yo hago mi barrido y mido el hila y me sale de pronto un hila de 7 centímetros. Pero ¿qué tal si acá tenía un buen pozo de 40 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, 4, 5, 6, 7? Si hago hila me va a salir un oligohidramnios, pero si es con pozo máximo 40 me va a dar un pozo correcto. Entonces, aconsejan que para oligohidramnios mejor utilice el pozo máximo porque va a disminuir la tasa de inducciones innecesarias y no va a ser necesario hacer el hila. Y para polihidramnios mejor el índice de líquido amniótico. Por ahí espero haberme hecho entender. Si no, en todo caso, en el momento de las preguntas, pues van y pregunten sin ningún problema. Bueno, no me quiero explayar más porque me estoy, creo, pasando un poquito del tiempo. Están allí mis redes para que me ubiquen, no hay, sin ningún problema, me pueden consultar, preguntar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.